Buenas tardes a todos y todas. Soy Carlos Castillo y en nombre del proyecto USAID Asegurando la Educación, es un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de Asegurando tu Bienestar. Con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el proyecto desea crear un espacio seguro que promueva la resiliencia a través de la salud mental y emocional de las y los participantes frente a las crisis relacionadas al COVID-19 y a su vez contribuir al fortalecimiento de la comunidad educativa. En nuestra sesión de hoy estaremos hablando de la gestión del miedo. ¿Cuál es su miedo más grande en este momento? Algunos me pueden decir el contagiarme de COVID-19, que un miembro de mi familia se contagie de COVID-19 o que un miembro de mi familia fallezca debido a esta enfermedad. Déjenme decirles que no hay especie más miedosa que la nuestra, pero este es el precio evolutivo que debemos pagar por nuestra capacidad de anticiparnos al futuro. Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad muchas veces de anticiparnos a los hechos, de anticiparnos a cosas que pueden pasar en el futuro, ¿verdad? Y nos anticipamos muchas veces sin conocer la situación que está viviendo en este momento o la situación que se está viviendo en este momento. A veces nos preocupamos tanto, nos agobiamos tanto por saber qué es lo que puede suceder mañana, qué es lo que puede suceder el día siguiente, qué puede suceder en nuestras vidas, ¿verdad? En un futuro. Así, esta cosa parece que se nos pone difícil con relación a este tema del COVID-19 y se nos presenta como una prueba de fuego para conocer hasta qué punto somos capaces de convivir y de gestionar el miedo por amenazas invisibles. De entrada, conviene saber que el miedo es una emoción subjetiva. Es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que me deja llevar por mis sentimientos, por mis emociones, que muchas veces van a depender de la evaluación que nosotros hagamos al objeto o a la situación amenazante que estamos viviendo en este momento. Cada persona percibe el mundo de un modo particular, ¿verdad? De un modo diferente, en función no solo de variables individuales, ¿verdad? Que pueden ser todas aquellas que posee una persona y que la acompaña desde el nacimiento, como sus valores, sus actitudes, su personalidad y sus propias habilidades. También esto va a depender de factores grupales y culturales, factores que han estado involucrándose en nuestras vidas, que han estado a nuestro alrededor desde nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, que han estado con nuestra sociedad, con nuestra familia y que de una forma las hemos ido involucrando. ¿Cómo nos afecta el miedo? El miedo es una de las emociones más importantes en el ser humano y es un espectro efectivo que tiene un claro impacto en el nivel individual y social. No solamente nos impacta a nosotros, ¿verdad? Como a nivel personal, sino que impacta de una manera social. Se trata de una emoción negativa cuya forma de comportamiento es la evitación. Todos tratamos siempre de evitar lo que es el dolor, tratamos de evitar todo aquello que nos puede hacer daño, ¿verdad? Por naturaleza como seres humanos, y tratamos de evitar muchas veces el poder sentir el miedo, ¿verdad? Y el incorporar todas estas acciones, todas estas evitaciones que tenemos en nuestras vidas nos hace muchas veces tener algunas conductas de riesgo, ¿verdad? Algunos comportamientos de riesgo. Y les puedo poner un ejemplo muy claro con este tema del COVID-19. Hay muchas personas que en este momento están temiendo de padecer la enfermedad o de tener el virus del COVID-19. Y empiezan a sentir los síntomas, empiezan a sentir dolores de cabeza, malestares estomacales, ¿verdad? Y empiezan a sentir esos síntomas que son muy caracterizados por la situación de esta pandemia. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Están acudiendo muchas veces a los centros de triaje a elaborarse lo que es la prueba de COVID-19. Y les digo esta porque conozco una persona, ¿verdad?, de que ha impactado tanto esta situación del COVID-19 y la ha atemorizado tanto que a menudo siente tener la enfermedad, y en esa sensación que tiene de sentir la enfermedad acude a los centros de triaje para que le hagan el análisis, para que le hagan la prueba constantemente, sin tener en conciencia, sin tomar en consideración que muchas veces estar visitando los centros de triaje para que le puedan hacer la prueba pueda resultar que en ese momento pueda contagiarse por el COVID-19. Entonces, esta es una de las conductas muchas veces de riesgo que se nos puede presentar o que el ser humano puede realizar, ¿verdad?, al momento de sentir temor o sentir miedo.
La explicación es que el miedo nos lleva a actuar de una determinada manera para librarnos de la amenaza, ¿verdad? Del riesgo percibido en ese momento y de la ansiedad que produce el hecho de desencadenante que se da el temor de estar sintiendo ese dolor, ¿verdad? Constante que muchas veces nos produce el miedo. En ese sentido, somos esclavos de nuestro propio miedo, somos esclavos de nuestro propio pensamiento a veces. Y un claro ejemplo es el miedo a contagiarnos actualmente o el miedo al contagio hacia el COVID-19. En otro extremo del espectro afectivo, ¿verdad? Del miedo, encontramos lo que es el entusiasmo. El entusiasmo es una emoción positiva que nos invita a la aproximación, es decir, a la búsqueda activa del objetivo, de acciones que nos aporten experiencias satisfactorias en nuestras vidas. A todos creo que nos gusta, ¿verdad? Sentir satisfacción en nuestras vidas, el sentirnos bien, el sentirnos relajados, ¿verdad? Y hacemos muchas veces acciones como viajar, salir de paseo, ¿verdad? Celebrar cumpleaños, alcanzar nuestras metas que son tan deseadas que muchas veces tenemos. Pero para que esto ocurra, tiene que darse otro ingrediente especial, otro ingrediente esencial en nuestra vida, y es la esperanza. Eso significa que debemos superar las emociones negativas que conlleva el miedo y las consecuencias de evitar muchas de estas acciones negativas que hay en nuestras vidas. A continuación voy a explicar cómo se produce ese cambio de lo que son las emociones negativas a las emociones positivas. Y podemos hablar de lo que es la desencalada emocional. Comenzaba diciendo al inicio que en estos momentos muchas personas experimentamos el miedo en una intensidad poco frecuente. Miedo a la muerte, miedo a contagiarme, a perder algún ser querido, a perder mi trabajo, ¿verdad? Tantos miedos que se nos están presentando en este momento. Por si no fuera poco, el futuro que nos presenta especialmente es incierto debido a lo que es la privatización de muchos cambios que hay en nuestras vidas, de la privatización de muchos cambios en nuestra sociedad, en la economía, en la política y en otros ambientes en que nosotros nos desenvolvemos como seres humanos. Ya sabemos que nuestro cerebro no tiene esa capacidad de interactuar, de gestionar, ¿verdad? De aceptar muchas veces estos cambios cuando se dan de manera oportuna, cuando se dan de manera rápida en nuestras vidas. Por otro lado, podemos decir que la psicología en masa, ¿verdad? Ha demostrado ampliamente cómo las dinámicas grupales nos hacen especialmente influenciables y se producen contagios emocionales con una gran rapidez, ¿verdad? Muchas veces la psicología, ¿verdad? Las acciones que podemos realizar nosotros en masa, las acciones que nosotros podemos realizar en sociedad, ¿verdad? Muchas veces de estas acciones son negativas y llegan a nuestras vidas y llegan a nuestros pensamientos, y esto puede contagiarnos nuestras emociones, ¿verdad? Y poder sentir esa incapacidad de poder resolver, de poder hacer frente a la situación que estamos viviendo. Y es ahí cuando se empodera el miedo de nosotros, se empodera ese espectro que hablábamos anteriormente y nos causan esos daños emocionales. Por ejemplo, en relación con estos factores, conviene considerar que en estos momentos de pandemia del COVID-19 estamos expuestos a una abrumada cantidad de información negativa que impacta directamente en nuestros estados emocionales. Estas informaciones negativas que podemos encontrar en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Hay mucha información que se da acerca del COVID-19, pero muchas veces esta información no es tan verídica, no es una información confiable. Y esto, como todas las personas lo están mencionando, toda la gente lo está diciendo, pero impacta entre nosotros y nosotros muchas veces lo atribuimos como propio y nos apoderamos de esa información y la creemos. Déjenme decirles que también que además del cambio abrupto en nuestros hábitos diarios, ¿verdad? Que también que hemos tenido en este tiempo de confinamiento, el estar en casa ahora trabajando desde casa, el que ya no podemos salir a la calle a hacer lo que nosotros hacíamos anteriormente, a tomarnos el café con nuestros compañeros, a compartir, ¿verdad? con nuestros alumnos, ustedes los docentes. Creo que es algo que también ha impactado en sus vidas, porque ha sido un cambio abrupto que ha habido y es algo que no estábamos acostumbrados a hacer anteriormente, el quedarnos en nuestra casa solamente comunicándonos a través de lo que son los medios electrónicos, el uso del WhatsApp, el uso del Facebook, que son los medios que se están utilizando ahorita para la comunicación. Y todo esto que está pasando, que ha llegado nuevo a nuestras vidas, nos hace saber también que ahí está el virus, que ahí está, que nuestra vida está en peligro si salimos, y entonces eso nos hace
se apodera, el miedo se apodera de nosotros. Entonces, en estas acciones nuevas que también nos recuerda que está el virus allá afuera, contribuye, ¿verdad? Muchas formas para que el miedo se apodere o esté apoderándose directamente de nosotros. Hay Epicteto, ¿verdad? Epicteto fue un filósofo griego de la escuela estoica. Él vivió parte de su vida como esclavo en Roma, y él tenía un pensamiento que decía que no son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos acerca de los hechos. Muchas veces no son lo que va a pasar lo que nos está perturbando, ¿verdad? Muchas veces no es lo que está pasando en nuestra vida lo que nos está perturbando, sino que lo que estamos pensando sobre estos actos, sobre estos sucesos que pueden pasar. Entonces, en ese pensamiento que tenemos en nuestras vidas, en esos pensamientos que se nos da, es cuando el miedo se empodera de nosotros. Entonces, por eso este filósofo decía, y repito la frase, no son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos acerca de los hechos. Lo positivo y esperanzador es que lo que funciona en un sentido, en este caso particular, también funciona en una dirección contraria, ¿verdad? Después de que hayamos pasado este tsunami de negatividad, vamos a empezar a girar hacia noticias positivas. Van a empezar a decirnos que hay menos contagio, más personas recuperadas, que hay menos fallecidos. Se irán aflojando la intensidad mediática en forma alrededor del coronavirus, que vamos a irnos recuperando, que hay otros temas de conversación, van a haber otros temas de conversación en nuestras vidas, y todo ello nos hará recordar o recobrar la esperanza y el entusiasmo al que me refería anteriormente. En definitiva, volveremos a recuperar la normalidad emocional y por ende iremos retomando nuestro comportamiento colectivo, iremos perdiendo el miedo a lo invisible y gestionando cambios en nuestras vidas. Al hablar del miedo a lo invisible, que es lo que hemos estado mencionando, y la gestión del cambio, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que somos seres sociables, y ese rasgo que tomamos, esa parte de nuestra naturaleza, es importante para nosotros. Simplemente no podemos renunciar a ellos, a pesar de que el miedo y el contagio, ¿verdad? Volveremos a ser los mismos anteriormente, a pesar de que tengamos miedo, ¿verdad? En este momento a contagiarnos ante el COVID-19, volveremos, ¿verdad? A ser los mismos de antes, ¿verdad? Si es que alguna vez dejamos de serlo, pero se producirá pequeños cambios. No obstante, el hablar de cambios, hay que tener presente una idea clara, ¿verdad? Que las personas cambian si quieren, ¿verdad? Las personas cambian cuando ellos quieren. Entonces, esto es importante que podamos verlos y podamos analizarlo. Comenzaba diciendo que esta pandemia tiene un factor determinante y que nos enfrenta al miedo, a un enemigo invisible, ¿verdad? Que no lo podemos ver. Esto hace más difícil que se introduzcan un cambio permanente en nuestros hábitos diarios. Una vez que nos hayamos relajado de la atención informativa, ¿verdad? Va a ser importante que nosotros hayamos introducido en nuestra vida diaria cambios de actitud, cambios de pensamiento. Va a ser necesario que hayamos incorporado hábitos de higiene en nuestra vida diaria, que es tan importante, ¿verdad? En este momento, para poder prevenir lo que es el contagio del COVID-19. Por ejemplo, el lavado constante de las manos, el evitar saludar de apretón de manos, ¿verdad? El de tener hábitos higiénicos al estornudar, ¿verdad? Entre otros hábitos. Va a ser importante que estos hábitos nosotros podamos incorporarnos en nuestra vida diaria. Si nosotros logramos incorporar estos hábitos a nuestra vida diaria, el miedo va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque vamos a estar seguros de que con estos hábitos que estamos realizando no vamos a contagiarnos de COVID-19. De hecho, en plena fase del confinamiento, todos nos recuerda que el virus existe, que es una amenaza real y que debemos adoptar ciertos hábitos para protegernos, ¿verdad? Y son los hábitos que les mencionaba anteriormente. Si nosotros incorporamos todos los hábitos de higiene en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo hacemos posteriormente como algo natural, como algo normal en nuestras vidas, como nos cepillamos los dientes, como la necesidad que sentimos todos los días de bañarnos, ¿verdad? De cambiarnos de ropa. Eso puede ayudarnos a evitar, ¿verdad? O a disminuir el miedo que estamos teniendo en este momento. Pero ¿qué sucederá cuando esto pase?
Recuperaremos la normalidad informativa cuando recuperemos nuestro deseo de salir, ¿verdad? Cuando recuperemos nuestras ganas de poder ver las cosas de manera diferente, ¿verdad? Esto lo vamos a lograr si logramos controlar el miedo que está pasando en este momento, el miedo que nos está enfrentando en este momento. Pero esto solo lo vamos a hacer si estamos seguros nosotros mismos de lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en el futuro. Uno de los problemas para que la gente cambie es la falta de retroalimentación, ¿verdad? Va a ser necesario que siempre, que todos los días, ¿verdad?, estemos recordándonos o estemos recordando a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad?, a nuestros sobrinos, nuestros hermanos, a las personas con las que vivamos, que es importante que vayamos incorporando estos hábitos que mencionamos anteriormente en nuestras vidas, ¿verdad? Y vayamos retroalimentando. Eso es lo importante de poder realizarlos. ¿Y por qué irlos retroalimentando? Porque de esta manera es como vamos adoptándolo, de esta manera como vamos introduciéndolo en nuestros hábitos personales, y posteriormente lo vamos a hacer de forma natural. Por ejemplo, muchas veces no saber si realmente tenemos las manos limpias o sucias dificulta que las personas tomen conciencia del problema, ¿verdad? El no tener esa conciencia de que tal vez tengo mis manos sucias, a veces no magnificamos lo que es el problema que puede hacer esto. Otro ejemplo puede ser otra contradicción que nos encontramos al fumar, ¿verdad? Al darnos cuenta que si estamos fumando ocasiona algún daño a nuestro organismo, ¿verdad? Que si estamos tomando atracones de comidas grasosas también, que estamos comiendo comidas muy grasosas, también es algo que está ocasionando un daño a nuestro organismo. Entonces creo que todos estos hábitos es importante que nosotros podamos introducirlos en nuestra vida, para que así podamos ir disminuyendo el miedo a que podamos contagiarnos, hablando de lo que es el COVID-19. No ver las consecuencias sobre nuestra salud de manera directa, inmediata y observable hace más difícil que cambiemos nuestras conductas. Entonces es importante que podamos ver, ¿verdad?, las consecuencias que puedan haber si no tenemos estos hábitos de higiene, si no tenemos esos hábitos de bioseguridad que tanto nos están enseñando en este momento, para que podamos estar seguros de que no nos vamos a contagiar de COVID-19 y por ende pues el miedo va a desaparecer en nuestras vidas. ¿Cómo se producirá el cambio? Seremos los mismos pero de distinta manera. En este caso, la buena noticia es que la prolongación en el tiempo de ciertas medidas para frenar el COVID ayudará a consolidar ciertos cambios individuales. Piense que estas medidas nos hacen recuperar la sensación del control. Por eso quiero aconsejarle, ya que todos sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad, de lavarse las manos constantemente, usar gel en las manos a base de alcohol, usar la mascarilla, desinfectar alimentos, utensilios personales, ¿verdad? Todo esto que le mencioné ahorita, estas medidas de seguridad, poniéndolas en práctica, tendremos la mejor estrategia para combatir el miedo y ganar en confianza y seguridad en nosotros mismos. Pero tengamos en cuenta que lo interesante no son únicamente los cambios que hacemos en el aquí y el ahora para frenar el COVID-19, sino el mantenimiento de los mismos cuando esta crisis sanitaria ya haya pasado, cuando esto ya haya pasado, mantener esos hábitos de higiene, mantener esos hábitos de bioseguridad. Eso nos va a ayudar a disminuir el miedo en nuestras vidas, disminuir el miedo que nos estamos enfrentando en este momento. Si una parte de la población incorpora de manera habitual el uso de mascarillas como parte del protocolo social, cuando sospeche, ¿verdad?, que puede contagiar a otras personas, ¿verdad?, cuando aprendamos a lavarnos las manos adecuadamente, cuando nos mentalicemos de la importancia de las medidas de bioseguridad, esto ayudará a que el resto de la población se vaya instaurando, se vaya acostumbrando a estas acciones, a estas buenas prácticas que se toman para protegernos o preservar nuestras vidas, ¿verdad?, y que pueda disminuir lo que es la enfermedad. Nuestra naturaleza social nos lleva muchas veces a aprender a partir de la observación de otros. Muchas veces como seres humanos aprendemos del comportamiento de otras personas. Si nosotros iniciamos haciendo estas acciones, las personas que están a nuestros lados, sus hijos, sus vecinos, sus padres, sus hermanos, todas esas personas que vivan a su alrededor, va a ir viendo e incorporando estas prácticas que usted está realizando, y esto va a ayudar también a que haya una mayor seguridad dentro de lo que es su familia. Para poder gestionar nuestro miedo tenemos que ser menos pesimistas y ser más optimistas.
Es tan importante el mantener el optimismo ante esta situación y evitar el pesimismo, ¿verdad? Cuando hablamos de pesimismo, este es un estado de ánimo que sostiene que vivimos en el peor de los mundos, ¿verdad? El pesimista dice que estamos viendo un mundo de lo más malo, ¿verdad? Es un mundo malo, un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos, ¿verdad? El pesimista niega el progreso de la civilización, de la naturaleza, niega todo lo que el ser humano puede realizar. Desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico, ¿verdad? Esto contribuye como un rasgo o un síntoma más señalado de algunas enfermedades, ¿verdad? Entre ellas lo que es la depresión. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Que podamos entonces ser un poco más optimistas, ser lo contrario de lo que es el pesimista. Y el contrario del pesimista es el optimismo. Y podemos conocer como optimismo a las actitudes que tenemos, ¿verdad? De ver y de juzgar las cosas en un aspecto positivo o más favorable a lo que estamos viviendo. En el área de psicología, el optimismo es la actitud del individuo que ayuda a enfrentar las dificultades, ¿verdad? Que le ayuda a enfrentar esas dificultades que está viviendo con buen ánimo, con perseverancia, descubriendo lo positivo de las personas y descubriendo lo positivo de las circunstancias que se está viviendo actualmente. Esta frase, ¿verdad? Es una frase que me gustaría que le diéramos lectura, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a leerlo de una forma como lo leería un pesimista y de una forma como lo leería un optimista. Un pesimista lo va a leer de arriba hacia abajo y va a decir lo siguiente: esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que saldremos de esto. Debemos rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. Sin embargo, el optimista lo puede leer de abajo hacia arriba. Todo este esfuerzo merece la pena. Se equivoca quienes creen que debemos rendirnos y dejar de luchar. Saldremos de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. A manera de conclusión de esta sesión que hemos tenido el día de hoy, hay algunas ideas finales para lograr la gestión del miedo. Una de ellas es que aprender a gestionar los miedos y cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo es la clave para vivir más tranquilo. Cada vez que tememos a algo y lo enfrentamos racionalmente, ¿verdad? Entendiendo como racional la capacidad que tenemos que nos permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejorar la consistencia para satisfacer algunos objetivos finales en nuestras vidas, ¿verdad? Logrando tener estos pensamientos, ¿verdad? Racionales, venceremos el temor que nos produce lo que es un contagio al COVID-19. Venceremos todo aquello que nos produce y nos daremos cuenta, ¿verdad? Que desde esa racionalidad, esa mentalidad racional que tenemos, en realidad estamos a salvo. Que aquellos a los que teníamos no nos va a afectar, nos sentiremos que estamos bien y que estamos a salvo, ¿verdad? Si tenemos esta mente racional, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Que le estoy diciendo ahorita, no quiero decir que lo ideal para vivir seguro es ser inconsciente, no, nada que ver. Solo quiero hacerles ver que el mejor antídoto contra el miedo es la confianza en que todo va a estar bien, es la confianza que podemos tener en nosotros mismos. Esta crisis sanitaria nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que todos tenemos una responsabilidad individual a la hora de adoptar una medida básica de higiene para preservar nuestra salud y la de los demás. Lavándonos frecuentemente las manos, uso de mascarillas, aislamiento social en caso de padecer, ¿verdad? O sospechar de que estamos padeciendo lo que es la enfermedad. También debemos de asumir que a pesar de que el futuro no sea incierto, o un buen seguro, o que vendrá algo seguro más adelante, tenemos que estar conscientes que van a venir nuevas pandemias en nuestras vidas, que van a venir nuevas pandemias a nuestro planeta, ¿verdad? Y tenemos que aprender a convivir con esos miedos, ¿verdad? Y la manera de aprender a convivir con esos miedos es tomando las medidas de seguridad, las medidas que nosotros pensamos o consideramos que nos pueden ayudar para evitar un contagio de alguna enfermedad.
Formar parte del ciclo de la vida y la naturaleza en conjunto, no obstante, esta crisis sanitaria no nos hará estar más preparados, ¿verdad? Esta crisis sanitaria nos va a hacer estar más preparados, ¿verdad? Como sociedad y como individuos. Sé que si vienen otras crisis, ¿verdad? Otra situación de pandemia al planeta, hemos vivido ya esta experiencia, ¿verdad? Hemos vivido ya una experiencia y por ende vamos a estar más preparados para hacerle frente a esas situaciones. Con esa confianza debemos avanzar hacia ese futuro, hacia ese futuro esperanzador en que todos y todas asumamos nuestra parte de responsabilidad individual y colectiva. Eso será sin duda una buena forma de gestionar nuestro miedo. El hecho de que podamos asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en este momento para así poder ir gestionando nuestros miedos y que estos vayan disminuyendo. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que haya disfrutado de la sesión y lo invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para las próximas sesiones. El proyecto USAID Asegurando la Educación le invita a seguir recomendaciones oficiales y practicar esos hábitos saludables para protegernos entre todos y todas.